Gloria sea al Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Una vez más queremos desearle la paz de Cristo. Soy el pastor Leonardo Alfonso de la Iglesia Apostólica Pentecostal Una Voz en el Desierto. Y en esta tarde vamos a tener nuestro tiempo de Dios una vez más. Ha sido un largo tiempo antes de que yo haya podido una vez más entregarle a ustedes un mensaje. Pero seguimos sirviendo al Señor según nuestras posibilidades y gracias al Señor hice un viaje a Florida. Regresé hace aproximadamente 2 semanas. Estuve con los hermanos la semana anterior allá en su casa. Tuvimos un tiempo de meditación de la palabra, pero siempre estamos teniendo ciertas limitaciones. Aunque tengo grabado el mensaje, no me ha sido posible compartirlo con ustedes. Y esta tarde vamos a estar en el nombre del Señor Jesús trayendo un mensaje que se titula Los planes de Dios y los planes de los hombres. Así que deseo que en esta hora que vamos a estar en comunión, que tanto usted como yo podamos nutrirnos de las sanas palabras del Señor Jesucristo, al mismo tiempo que le adoremos y dediquemos un tiempo para estar en las cosas del Señor. Ciertamente, como en toda nuestra vida está, digamos, rodeada de cosas, especialmente terrenales, que nos mantienen ocupados, pero tenemos que dedicar tiempo a las cosas de Dios. Necesitamos dedicar esfuerzo a crecer espiritualmente. Y por tanto, en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero invitarles junto conmigo a que estemos en un tiempo de adoración a través de un cántico, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo, que se llama, ¿cómo es que se llama? Dios tiene el control. Dios tiene el control. Adoremos al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Podemos confesar esto. Siempre tiene el control, porque has de esperarme. Dios siempre tiene el control, porque atemorizarme. Dios siempre tiene el control, porque cuestionarle, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Diga conmigo, hermano, el Señor tiene el control de mi vida, el control de mi futuro. Dios siempre tiene el control, porque desesperarme. Dios siempre tiene el control, porque atemorizarme. Dios siempre tiene el control, porque cuestionarle, y aunque no entiendas lo que sucede, viva tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, porque desesperarme. Dios
siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? No entiendas lo que sucede, vive tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Oh, Dios tiene el control, aleluya. Padre, en esta tarde bendecimos tu nombre y alabamos, Señor, con esta canción, oh Dios mío, que declara una realidad espiritual que debe estar en cada uno de nosotros. Estamos, Señor, siempre muchas veces confundidos por todas las cosas que nos presionan, todas las cosas que nos asedian, todas las cosas, Señor, que nos amenazan. Oh Dios mío, que tratan de quitar nuestra tranquilidad y nuestra paz. Pero en el nombre de Jesús debemos saber, debemos confesar, debemos vivir conociendo que tú tienes el control. Ahora vamos a abordar tu palabra y queremos que en el nombre de Jesús tú dirijas nuestros pensamientos, así como nuestra fe hacia la verdad, porque nuestra fe no tiene ningún tipo de valor si está fundada en la mentira, porque la fe nos dirige hacia Dios y Dios, tú eres la verdad. Así que en el nombre de Jesús te rogamos, oh Dios, que nos enseñes al mismo tiempo que nos exhortas en esta tarde. Tú eres un Dios maravilloso, aunque nosotros te hemos defraudado mucho. Así que pidiéndote perdón en el nombre de Jesús, rogamos que santifiques nuestras vidas y que nos perdones en el nombre poderoso de Jesús. Ante ti, Señor, venga tu unción y toque nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el Todopoderoso y nosotros confiamos en ti en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias por todo, Padre amado. Ahora en el nombre de Jesús, cuídanos y enséñanos tu camino. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén y amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, hemos tenido un pequeño tiempo de adoración y yo estaba queriendo ciertamente que este mensaje Dios me lo dio estando en Florida, en casa de la familia de mi esposa, que somos hermanos también en la fe, y estábamos hablando sobre las cosas importantes de Dios, y cada mañana teníamos un tiempo de culto familiar, de una lectura bíblica, una lectura devocional, y luego orábamos, buscábamos el rostro de Dios y comenzábamos el día. Y de esa manera Dios fue tratando durante toda la semana conmigo y me dio este mensaje que propiamente es un poquito extenso. No lo logré terminar, tiene más de 31 páginas y todavía no está terminado. Pero un mensaje tremendo porque Dios trató de manera directa conmigo en lo referente a lo que nosotros vivimos como la vida humana. Esa vida en la cual nosotros no podemos ver claramente la intervención de Dios en nosotros, en nuestras vidas personales, como de nuestra familia y del mundo que nos rodea, que parece que todo está en un caos, en una suerte de que todo sucede al azar, que no tenemos, digamos, control de las cosas. Pero es que precisamente este mundo no fue diseñado para que usted o yo tengamos el control. El control de todas las cosas está en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todo está bajo el control de Dios. Y hermano querido, ciertamente nosotros nos esforzamos por tener nuestros propios planes. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto no quiere decir que sea malo. Yo quiero introducirles en el nombre de Jesús a este mensaje que comienza en el libro de Lucas capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Pero lo que tremendo que Dios me dio es que Él puso en mi mente un tema, una idea
referente a esta realidad de que nosotros estamos viviendo dentro del mundo espiritual, pero en un ambiente terrenal. A consecuencia, esto es un poco difícil de explicar, porque nosotros tenemos una realidad que llena nuestra mente, nuestro ser, nuestros planes y nuestros sueños. Por tanto, nosotros estamos más aferrados a este mundo terrenal que aquello que domina o que está por encima de este mundo terrenal, que es el mundo espiritual, donde Dios está reinando en todo el universo. Así que el universo está en lo espiritual más lo físico y terrenal. Y nosotros solamente tenemos, digamos, una experiencia de vida en lo terrenal. A consecuencia, esta parte espiritual nosotros la ignoramos. Y así vemos que el mundo entero, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús, encontramos que el mundo entero está bajo el maligno, como decía el apóstol Juan. Y nosotros, los hijos de Dios, hemos sido liberados de ese dominio de las tinieblas y hemos venido a la luz admirable de nuestro Creador. No obstante, aunque el mundo esté bajo tinieblas, no quiere decir que las tinieblas tienen el dominio absoluto. Al contrario, están sujetos a la voluntad de Dios. Y esta panorámica compleja acerca del mundo espiritual y nuestro entendimiento hacia las cosas de Dios nos lleva específicamente a una revelación del Señor Jesucristo en este pasaje de Lucas 12. Pero lo tremendo que Dios trató conmigo es que una vez que Dios me dio la idea de este mensaje, que Dios me transmitió esta enseñanza, puso el sentir en mi corazón de ver todo lo que el contexto de este pasaje traía. Por tanto, empecé a leer, yo primero estaba leyendo desde el versículo 13 al 21, pero el Señor me llevó hacia el principio del capítulo. Y ahí comencé a ver cosas que no había entendido, porque uno necesita ver todo el contexto de lo cual quiere hablar Dios con nosotros para entender las intenciones del Espíritu, las intenciones de nuestro Dios. Así que permítame en esta hora hacer un resumen de lo que estuve predicando la semana pasada en casa de los hermanos, para poder compartirlo con ustedes en este tiempo de comunión espiritual virtual, porque lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Y yo quiero llevarles en el nombre de Jesús allí a Lucas capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos juntos conmigo a buscar en la palabra de Dios. Dice así: Lucas capítulo 12 versículo 1. Vamos a entrar allí para que Dios trate con nosotros en este tema que tiene que ver con nuestros planes y los planes de Dios. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud. ¿Juntándose para qué? Dice: tanto que unos a otros atropellaban, comenzó Jesús a decir a sus discípulos primeramente. Yo quiero que usted entienda, estas millares de personas, yo quiero que usted, como creyente, miembro de una congregación, o quizás como una persona que ha participado de iglesia, o sencillamente alguien que está en casa, porque en ciertos lugares y países está prohibido congregarse debido a esta supuesta pandemia destructora. Lo más que ha afectado ha sido a las iglesias, porque se han permitido muchos eventos de muchas personas, pero no se permite congregarse. Entonces yo creo que esto atenta contra nuestra fe y nuestras creencias. Pero quiero que vea que aquí todas estas personas que se reunían tenían la intención de escuchar a Jesús. Jesús se había manifestado como un maestro que no era igual que los demás. Su manera de exponer el mensaje divino, de predicar acerca de la palabra de Dios, no era solamente académico, no era solamente de conocer la palabra de Dios o la ley, los profetas y los salmos, sino que Jesús, como maestro, como rabí, hablaba del reino espiritual, hablaba de la aplicación de la palabra de Dios a la vida de la gente y cómo él dominaba el mundo espiritual, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo milagros, cosas sobrenaturales. Por tanto, todo lo que Jesús predicaba tenía, hermano, un efecto directo e inmediato en las personas. Por eso muchos venían a Jesús pidiéndoles sanidad e ir a escuchar a Jesús. Por decir hoy, como decimos en el ambiente cristiano,
Jesús estaba haciendo una campaña y todo el mundo iba porque todo el mundo venía buscando un milagro. Todo el mundo quería conocer mejor acerca del reino de Dios. ¿Qué tenía que decir este predicador llamado Jesús? Cuando hablaba, aún los mismos discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Todo el mundo estaba asombrado con Jesús. Nunca antes había venido nadie que predicara como Cristo. No había nunca nadie, ni siquiera profeta anterior a Cristo, que hiciera los milagros que él hacía. Por tanto, Jesús no solamente tenía fama, sino que Jesús era una esperanza para todo aquel que fuera a escucharlo. Así que, como dice aquí la palabra, se juntaron millares de personas en multitud. Hermano querido, imagínese que usted vaya a oír a un predicador, que haya miles y miles de personas dispuestas a escucharle y ver las cosas que Dios puede hacer a través de él. En este caso, Jesús no era simplemente un predicador, un profeta o maestro, era Dios en carne. Así que la gente se comenzó a golpear, incluso se llegaron a atropellar entre ellos, hacían daño porque todo el mundo quería estar cerca de Cristo. Ahorita usted mira las iglesias, mira los creyentes y la situación no es así. La gente no está buscando a Cristo, está buscando un predicador. Yo en esta mañana quiero decirle en el nombre de Jesús: cuando usted vaya a su iglesia, cuando usted vaya a cualquier lugar donde se predique, una casa culto, una célula, usted no vaya por el predicador, usted vaya por Cristo. Vaya buscando al Dios de los cielos. ¿Me dice amén a eso? Amén. Estas personas se congregaron allí porque Dios había venido a la tierra. Dios se hizo hombre. Entonces, dice que Jesús comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Esto es importante porque dentro de toda aquella multitud de gentes, especialmente quiero que se dé cuenta que todos los que estaban yendo allí eran judíos, eran personas, miembros del pueblo de Israel. Aquí Jesús le está hablando a su pueblo. ¿Me dice amén a eso? Amén. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que todos esos judíos con diferentes creencias y religiones, sean saduceos, sean fariseos, sean escribas, sean cualquier tipo de organización, ellos venían porque querían escuchar algo nuevo, algo limpio, algo que fuera real. Y este mensaje que Jesús les estaba trayendo era el evangelio, el anuncio de un nuevo pacto que comenzaba en Israel y que era para toda la humanidad, tanto para Israel como para usted y para mí. Pero Jesús hace una separación. Dice, dentro de toda esta multitud, dice, comenzó a hablar ¿a quién? A sus discípulos. Quiero que lo entienda bien, hermano. Hay muchas personas en la iglesia que vienen a congregarse, incluso por años, ¿verdad? Personas que llegan a la congregación, sienten que lo que se está predicando proviene de Dios, creen en la palabra de Dios, pero no son discípulos de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque son oyentes, son simpatizantes. Pero Jesús aquí hace una diferencia entre el oyente y el discípulo. Entre el simpatizante, el que le agradan las cosas de Dios, pero que no se compromete con Cristo. ¿Me está escuchando en esta tarde? Amén. Este primer versículo es fundamental para nosotros entender lo que viene después. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe. Y lo dicen, escúcheme bien, lo dicen de todo corazón, pero no están comprometidos con Dios. No están dispuestos a hacer un pacto con Dios. Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque en el mundo vemos que esto es algo relativamente común. Encontramos personas que proceden de una familia y creen, bueno, realmente mis padres se casaron, digamos, normalmente la juventud, o sea, hablando de unos 30, 40 años atrás, todas las personas veían el matrimonio como una institución importante para la familia. Así que casi todas las personas, para poder tener una familia, entendían que debía haber un matrimonio. Hoy día no es así. Por tanto, los jóvenes y muchas personas sí se comprometen en una relación amorosa,
pero nunca se comprometen delante de Dios. O sea, no entran en un pacto matrimonial, no entran al matrimonio, que es una cosa instituida por Dios. A consecuencia, las personas, si creen en el matrimonio, creen que los padres deben estar involucrados en una relación de un compromiso real y público, pero ellos no están dispuestos a meterse en ese compromiso, no están dispuestos a cumplir esos requisitos que son primeramente establecidos ¿por quién? Por Dios. Así que estas cosas del mundo de alguna manera han entrado en la iglesia desde tiempos antiguos, y las personas hoy en día han tomado esta forma de vida, digamos, en cierta manera religiosa. Voy a la iglesia, incluso doy ofrenda, doy mis diezmos, participo de los cultos, pero no me comprometo con Dios. No me voy a bautizar, no voy a ser miembro de esa congregación porque no estoy listo por ciertos pretextos y razones. Hermano querido, aquí Jesús hace la diferencia y dice: quiero hablar primeramente con mis discípulos. Cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra, déjeme decirle que Él va a volver por su iglesia, no por simpatizantes. Cuando Él vuelva a la tierra a salvar a aquellos que están con Él, Él va a salvar a sus discípulos, a su iglesia, no a los oyentes, no a aquellos que estaban dentro de la congregación pero no cumplieron con Él. Recuerde esto: cuando usted se arrepiente de sus pecados y confiesa en Jesucristo, usted ha dado un paso de fe, está en el proceso, pero usted no es discípulo, porque a los apóstoles fue dicho que para que hacer discípulos a la gente implicaba, ahí está en Mateo 28, 19, en Marcos y todos los demás lugares, cuando una persona era considerado realmente cristiano, no era por una declaración pública, no era por una palabra, no era por una oración, era porque la persona se bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo, de aquel que iba a ser su maestro, de aquel a quien él se consagraba. Y como dice la palabra de Dios, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dijo el apóstol Pedro, Hechos 2:38. Así que arrepentimiento es un paso, pero el otro es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? El ser perdonado de todos los pecados. Así que encontramos aquí a Jesús dedicando palabras y una exhortación ¿a quién? ¿A la multitud o a sus discípulos? ¿A quién? Dígalo usted mismo. A sus discípulos. Si usted es discípulo de Cristo, usted va a recibir esta exhortación. Si no lo es, usted está fuera de toda alerta, porque usted no cumple los requisitos de Dios. Y esto es importante porque todos queremos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero ser bendecido por Dios. Yo quiero que Dios me ayude, que Dios me prospere, que Dios me guarde, que Dios me bendiga, etcétera, etcétera. Pero si yo no soy su discípulo, ¿por qué Dios va a estar obligado a hacerlo? ¿Me explico, hermanos? Bien, aquí en el versículo dice... El versículo 1 de Lucas 12 dice que Jesús le dijo primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los apóstoles. De los fariseos. Perdón, esto fue algo extraordinariamente loco. Dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les dice esta palabra, yo quiero que usted entienda. Jesús podía haberle advertido directamente diciendo: guárdense de la hipocresía de los fariseos. Pero en vez de eso, a pesar de que más tarde lo aclara como una cláusula independiente, inicialmente Jesús usa esta expresión: guárdense de la levadura de los fariseos, que era una religión, una de las religiones más fuertes y grandes de Israel, extendida no solamente en Judea, en la provincia de Judea, sino en casi todo el imperio
romano y los lugares donde estaba la diáspora. A consecuencia, esto tiene una significación espiritual importante, y como yo estaba predicando la semana anterior, me es necesario predicarlo ahora porque es una advertencia que es para todo aquel que dice creer en Dios y que es discípulo de Cristo. Si usted no es discípulo de Cristo, escúcheme bien en el nombre de Jesús, y usted es un oyente, le va a servir de algo, pero las palabras de Dios son para aquellos que son hacedores de la palabra, para aquellos que están comprometidos, aquellos que no tienen la reserva diciendo, no, yo no estoy listo. Hermano, nadie en este mundo está listo para ser ni siervo ni discípulo de Cristo. Usted no puede hacerlo por sus propias fuerzas, pero un paso de decisión y de convicción de fe es lo que le va a hacer a usted capaz de ser discípulo de Cristo. La fe es lo que nos capacita para ser discípulos e hijos de Dios. ¿Me dice amén? Por tanto, usted tiene que atreverse, tomar el riesgo y decir, yo voy a luchar por obedecer a Jesús. Y usted comenzar a practicar los mandamientos de Cristo. Y empezando por arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Así a consecuencia, encontramos que Jesús le da una expresión, le da una alerta y les declara acerca de un peligro que corren los discípulos de Cristo. Fíjense cómo dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Dentro de aquella multitud que había venido a escucharle, había muchos fariseos. Perdón. Había muchas personas que eran creyentes de Dios con diferente interpretación. Así que encontramos que el Señor Jesús vio a aquella multitud, pero Él dio la alerta solamente a sus discípulos diciéndole, guárdense de la levadura de los fariseos. Y les explicó, por eso esta cláusula es tan importante, dice, esa levadura es la hipocresía. Ahora, esto está expresado en forma de ¿qué? De parábola. Es una parábola, hermano. La levadura, como estaba diciendo en la semana pasada, muchos han oído de esta palabra, levadura, pero nunca en su vida la han visto, nunca en su vida la han usado y quizás tampoco sepan cuál es su uso natural, o sea, cómo se usa en nuestro medio. Amor. Perdón, hermano, tengo un problema con la garganta. Yo quiero que en el nombre del Señor Jesús usted vea que esto tiene un significado espiritual importante. ¿Y cuál es ese significado que vamos a estar mirando? Perdón. La levadura, quiero que sepan que la levadura es un elemento, ¿verdad? Es un hongo unicelular que a través de un proceso catabólico logra transformar una sustancia orgánica en otra, muy diferente. Y de hecho, muchas personas lo usan en todo lo que es la repostería, o sea, cuando van a preparar dulces, cakes y todo tipo de, digamos, cosas de los bakeries. Cuando hablamos de la levadura, es algo muy importante en la vida de las personas, pero nosotros la consumimos y no nos damos cuenta, porque es beneficiosa, la levadura es muy beneficiosa. Ahora, en el contexto que estamos viendo, tanto histórico como social, encontramos que Jesús está hablando con personas que sí lo entendían. Nosotros muchas veces leemos en la Biblia cosas que a nosotros no nos son comunes, no la tenemos en el uso diario, y a consecuencias para nosotros no hay un significado profundo. Pero en el caso de los israelitas, de los judíos, la levadura era utilizada todos los días. Para que usted entienda, la levadura se utiliza normalmente en la fabricación o la producción de pan y también en la producción de vino. A consecuencia, las personas quizás no tenían
digamos, en aquel tiempo la capacidad de ir a un lugar, una tienda y comprar el pan, sino que lo hacían en casa, como pasa en muchos lugares donde hay, digamos, personas donde tienen un nivel de vida mucho más humilde, que no tienen tantos recursos. Ellos prefieren fabricar o producir y elaborar su propio pan porque no hay donde comprarlo o no tienen dinero suficiente. Por tanto, la levadura es un elemento esencial para producir el pan. Para que usted tenga una idea, si usted puede ir a YouTube y ver el uso de la levadura en la fabricación o en la elaboración del pan. Yo me puse a ver muchos videos sobre esto para ver, porque nunca había visto cómo se realizaba el pan, aunque sí tuve contacto con todo esto. Pero bueno, perdón, uno de los elementos es la levadura. La levadura se ve como un polvito color cenizo, verdoso, así. Entonces, digamos, para hacer 2 panes, o sea, 2 panes para comer, usted va a preparar la masa con agua, digamos, tibia o fría, como quiera, y va a añadir a esa agua un poco de sal, va a añadir la levadura y la harina, y la va a mezclar. Luego eso se hace una masa y luego que está bien amasada se deja reposar por un tiempo determinado, en dependencia de la magnitud de la masa, y esa masa se va como a inflar o crecer, va a agrandarse. Luego esa masa se tiene que volver a amasar, aplanar, y luego se realiza la producción de lo que va a ser el pan ya como tal, y vuelve a dejarse reposar y se mete en el horno, se cocina, y eso da como resultado que usted tiene es su pan calientito. Ahora bien, para hacer 2 panes usted necesita 350 gramos de harina. Pero ¿sabe cuánto necesita de levadura para lograr ese resultado? Usted solamente necesita 5.5 gramos de levadura. Es una proporción. Aproximadamente usted, para cualquier porción de harina, usted va a necesitar el 1.547% de levadura. O sea, es un valor muy ínfimo. Escuche, 1.547% de lo que usted va a usar de harina. Amén. Entonces, cuando Jesús dice esto, lo está diciendo en parábola, lo está diciendo para que lo apliquemos a las personas, en este caso a las congregaciones, a las iglesias. Quiere decir, si 5.5 gramos de levadura va a leudar una masa de 350 gramos de harina, quiere decir que si aplicamos esto, digamos, desde el punto de vista matemático, si usted tiene una congregación de 100 miembros, ¿cuánto usted necesita de levadura para que todo se leude, para que todo se contamine, para que todo se eche a perder? Usted solamente necesita a una persona, un creyente, que sea hipócrita, y otro que esté en un estado de debilidad espiritual y en pecado. De esta manera, hermano, lo que el Señor nos está alertando es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de mala influencia con este pecado de hipocresía puede echar a perder a toda la congregación. Me dice amén a eso. Esto es una alerta del Señor Jesucristo. La hipocresía es un pecado que no podemos ver. Es muy pequeñito. Está en el alma del ser humano. Usted no puede mirar la cara a alguien y decir es hipócrita. Porque la persona, para poder manifestarse como hipócrita, tiene que hacerse ver humilde, santo, buen creyente. Va a guardar apariencia, pero su corazón va a estar contaminado con este pecado. Y lo que la Biblia nos enseña, que de la misma manera que la levadura contamina o leuda toda la masa, de esa misma manera la hipocresía puede contaminar a toda la congregación. Me dice amén a eso. Esto es importante porque a veces no vemos la urgencia de examinarnos a nosotros mismos, si somos reales cristianos o no, si estamos guardando la palabra o no. Fíjense que aquí lo que el Señor Jesús está haciendo es dando una alerta de peligro, diciendo, ustedes tienen que mirar por ustedes mismos, tienen que examinarse,
Porque si hay en ustedes solo uno que practique la hipocresía, todos los demás se pueden echar a perder. Se pueden contagiar, se pueden contaminar. Escúchalo bien. Por eso la integridad de una congregación depende de que cada uno de nosotros, hermanos, nos estemos exhortando mutuamente para la buena edificación. No para estar juzgándonos, no para estar condenándonos, pero sí estar vigilantes. Si vemos a algún hermano estar en pecado, hermano, no es decir, usted es un pecador descarado, etcétera, etcétera. No es para estar acusando, es para alertar. Decir, hermano, usted está en mala conducta. Arrepiéntase y vuélvase al Señor. Porque si usted es un creyente dentro de una congregación y está en pecado, usted es levadura de hipocresía. Usted es una persona que está contaminando la congregación, el culto, las alabanzas y todo lo que hay. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Y por qué lo digo? ¿Porque yo quiero juzgarle? No, usted es responsable de sus actos ante Dios. Yo como pastor y maestro tengo la obligación no solamente de enseñar la palabra y de hacerla entender según la dirección que me dé el Espíritu Santo, sino además, hermano, tengo la responsabilidad de guiarles en las cosas espirituales de Dios. Pero no es que venga como juez, yo vengo como instructor, como cuidador. Entonces, cuando el Señor Jesús dice estas palabras, nos está alertando, porque no podemos ser tolerantes con el pecado. No podemos dejar que la hipocresía y todo tipo de pecado contamine a la iglesia como lo hace la levadura con el pan. Fíjese, la levadura para el proceso de elaboración del pan y del vino es una sustancia positiva que ayuda a lograr un objetivo. Pero Jesús lo está usando explicándonos que de la misma manera que la levadura hace eso en el vino o leuda el pan, de esa misma manera el pecado va a traer un efecto negativo a la congregación, va a traer un efecto negativo a los creyentes. ¿Me está entendiendo? Este ejemplo, esta parábola que Jesús hace en esta advertencia es tan pequeña en la escritura, o sea, es solo una frase, pero tiene una significación tan importante, tan profunda, que puede explicarnos a nosotros la vida dentro de una iglesia. Muchas veces las personas llegan a la congregación de habiendo oído el mensaje de Cristo y conviértase al Señor. El Señor quiere perdonar sus pecados, el Señor quiere restaurarle, el Señor quiere salvarle, el Señor tiene un paraíso, el Señor tiene salvación para su alma, el Señor quiere rescatarlo de la autoridad del diablo y del pecado. Y usted está predicando el santo evangelio de Dios. Pero cuando esa persona llega a la congregación y él viene con la esperanza de salir de un mundo podrido, de un mundo de pecado, de un mundo donde el diablo reina en la vida de la gente, a un lugar donde él encuentre la luz de Dios, donde él encuentre la sinceridad que no había en el mundo, que él encuentre la verdad de Dios que no hay en el mundo, que encuentre personas legítimas, personas sinceras, que no mienten, que no roban, que no adulteran, que no asesinan, personas que no son hipócritas. ¿Me estás siguiendo? ¿Y qué pasa cuando se encuentran con la congregación? Que hay muchos hermanos que van de cuello y corbata, muchas personas que están dentro de la congregación muy bien vestidos, pero sus corazones están llenos de maldad. Entonces, cuando las personas nuevas se dan cuenta que no han salido del mundo, sino que están en una religión donde hay hipocresía, ya no quieren permanecer ahí. Ya no quieren comprometerse con Dios por culpa de los hipócritas. Hermano, la hipocresía es la peor amenaza que tenemos en la iglesia. Porque cuando usted encuentra un hermano que dice ser hermano y no actúa como hermano, entonces las personas nuevas que están queriendo caminar con Dios se decepcionan y se apartan. No es que buscan una iglesia nueva. No, ellos ven que los cristianos son unos hipócritas. Cuando ven pastores oh hermano, es que hay que hacerle fiel al Señor, y que hablan con su aleluya, aleluya, y usted los oye y tienen usted me perdona,
No lo está haciendo solamente como crítica, es que esta es la forma en que la gente lo ven en el mundo. Llegan a las iglesias y ven un vocabulario, una entonación diferente. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se oyen así? Debe ser las cosas de Dios. Pero muchas veces esas personas que tienen esa connotación a la hora de hablar, muy vestiditos, muy elegantes, por detrás son otra cosa. En sus casas son otra cosa. Y cuando los creyentes lo descubren, se decepcionan de la iglesia, de los ministros, de las organizaciones. Y en vez de decir, bueno, este hermano o esta persona, este ministro, este miembro de la iglesia, no está fiel con Dios, yo voy a mantenerme fiel, no hacen eso. Simplemente abandonan la congregación, dejan que lo malo permanezca, y ellos que supuestamente están tratando de huir del pecado, de huir de la hipocresía, se van en vez de a un lugar donde puedan practicar su fe con toda sinceridad, se van al mundo y van perdiendo toda esa vida espiritual y se convierten en personas creyentes, bautizados en un mundo de pecado, solos y abandonados. La consecuencia, dejan de alabar al Señor, dicen creer en Dios, leen la Biblia, incluso quizás oren, pero no practican la fe. No se atreven a hablarle a otra persona acerca de Jesús, precisamente porque no tienen a dónde enviarlos, porque los que quedaron en esa congregación son una partida de hipócritas, empezando quizás por el pastor. Entonces, hermano, yo estoy predicándoles esto no con la intención de criticar, sino de poner en contexto lo que Jesús dice. Cuando Jesús predicaba, hermano, no había una sola persona que pudiese decepcionarse de Jesús, porque Jesús era el mismo delante de la congregación y lo mismo cuando estaba solo con sus discípulos o cuando estaba solo en la montaña. Él era fiel, santo y puro. Por eso, dentro de la iglesia, puede ser que usted encuentre pecado, pero usted, cuando encuentre a alguien en pecado, usted debe señalarlo y decir, hermano, vamos a hablar acerca de su vida. Usted tiene este problema, usted tiene que rectificar sus caminos, usted tiene que arrepentirse y restaurarse con Dios. No es acusarlo, es simplemente alertarlo a una vida de santidad. Me dice amén a eso. De eso se trata este versículo. Que nosotros hagamos un examen personal de nuestras conductas, errores o pecados que hayamos cometido y restaurar nuestra vida con Dios, arrepintiéndonos y volviéndonos a Dios, viviendo en sinceridad y viviendo conforme a los mandamientos del Señor. ¿Por qué decimos esto? Vamos a leer lo que dice el versículo 2. Dice, porque nada hay encubierto. Usted puede ocultar su vida. Usted puede ocultar sus pecados. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Usted puede estar tratando de ocultar lo que usted hace en secreto, hermano, pero Dios lo sabe todo y llegará el momento que va a ser descubierto, sea en esta tierra o en el juicio de Dios, porque está escrito, hermano, que en el juicio de Dios van a darse a conocer todos los secretos de los hombres. Quiere decir que cuando usted se presente a Dios, todo aquello que usted hizo mal se va a publicar. ¿Me está entendiendo? Y si eso llegara a pasar, hermano, usted no va a tener redención. Porque Dios va a revelar los pecados de aquellos que son hipócritas. Aquí dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, todos los chismes, todas las cosas, dice, se proclamará en las azoteas. O sea, todo se va a hacer público. Así que ahora usted examínese personalmente, como lo tuve que hacer yo, y piense que todo lo que usted ha dicho por detrás de algún hermano, todas sus opiniones, aún sus pensamientos que están ocultos, van a ser revelados. Todos sus pecados que usted ha tratado de ocultar, que usted ha hecho en la noche, que lo ha hecho aislado de los hermanos y de la familia, un día se va a revelar.
Y entonces usted tendrá que dar cuenta por eso. Usted quedará avergonzado. Todos seremos avergonzados si hemos hecho algo indebido. Entonces más aquí dice, este es el primer aspecto que vemos. La alerta que hace el Señor Jesús, ¿verdad?, a la mala influencia, que es la hipocresía. Ahora, en el segundo punto que Dios trajo a mi vida en este capítulo, aquí habla en el versículo 4 en adelante, lo voy a leer y vamos a tratar de entrar un momentito en esto para ver cómo Dios nos está preparando desde que la gente llega a Él a lo que Él realmente quiere enseñarles. Porque Dios comienza a darle lecciones de vida a su iglesia, a sus creyentes, a sus discípulos, pero todo el mundo está escuchando. Así que, mire lo que dice. Mas les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Jesús está hablando ¿con quién? ¿Con la multitud o está hablando con sus discípulos? Dígame usted. Jesús aquí está hablando todavía con sus discípulos y les llama amigos míos, aquellos que están comprometidos con Él, aquellos que tienen una relación íntima, veraz, verdadera y sincera con Dios. Les llama amigos y les dice, amigos, no teman a los que matan el cuerpo. Le está diciendo, ustedes van a ser mis amigos, pero tienen que ser fieles hasta qué momento, hasta la muerte. Hermano querido, la amistad con Dios no es una amistad que puede estar comprometida con nuestras debilidades. Usted no puede ser amigo de Dios y vivir en pecado. Usted no puede ser amigo de Dios y estar en vicios. Usted no puede ser amigo de Dios y practicar el pecado. Me dice amén. Me dice amén. Nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no los requerimientos de Dios. Queremos las cosas buenas que Dios ofrece, pero no queremos comprometernos a obedecer sus mandamientos. Y eso, hermano querido, vuelvo a repetir, se llama hipocresía. Usted tiene que estar comprometido con Dios en cuerpo, alma, espíritu, en todo su ser. Y tiene que ver, como dijo el mandamiento en Marcos 12, 29 y 30. Dice que amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Repita conmigo, con toda tu mente. Con toda tu mente. Con toda tu alma. Con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Con toda tu fuerza. Así que tiene que estar involucrado su pensamiento. Tiene que estar involucrado su corazón. Tiene que estar involucrado su alma, su espíritu y su cuerpo. Todo para Dios. Me dice amén. Ahora, puede ser que en esa relación con Dios, en serle fiel a Dios, usted sea amenazado a perder su vida. ¿Y qué dijo Jesús? Amigos míos, no teman a los que pueden matar el cuerpo. ¿Qué hablando del Señor? Usted puede morir por ser cristiano. Ok, después de eso no te pueden hacer nada más, porque usted está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echar en el infierno. ¿Qué pasa si usted se muere? Usted puede ser llevado al cielo o puede ser echado en el infierno. Después de la muerte, hermano, viene cielo o ¿qué más? Infierno. Esto no es una enseñanza complicada, hermano. Hay algunos que se van para, como dicen ciertas religiones, van para el purgatorio, otros se van para un limbo, otros se van supuestamente para o el seno de Abraham o lugar de, no sé, de tormento, y después que viene otra cosa. No, aquí Jesús no está hablando de nada intermedio. Dice, después que te mueras, si no eres fiel, puedes ser echado ¿dónde? En el infierno. Aquí no hay términos medios, querido hermano. Dice, vuelvo a repetir, teman a aquel que después de haber quitado la vida, momento de morir, después tiene el poder de echar en el infierno. Sí, les digo, a este temen, Dios. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, ¿verdad? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, nosotros miramos las aves que son vendidas en el mercado, ¿verdad? En una tienda, y valen $4, $1, $200, no importa el valor que tengan. Pero el Señor dice, no las venden allí, que puede ir a comprar usted. Aunque son atrapadas, vendidas
y muchas de ellas mueren, hermanos, de sus dueños, el Señor dice, ninguna de esas aves está olvidada, sin importar el estado en que están, ni el valor que el hombre le dé. Ninguna de ellas está olvidada delante de Dios. Hermano, no importa por lo que estemos pasando, no importa las dificultades, tribulaciones, usted debe entender que tiene un grande valor ante los ojos de Dios. Dios, puede ser que usted, una persona de su familia, o quizás un extraño, lo valore poco. ¿Qué pasó con José ante los ojos de sus hermanos? ¿Qué valía José? 30 monedas de plata. Lo vendieron por 30 monedas de plata y era su propio hermano. ¿Usted cree que José fue olvidado por Dios? En ninguna manera. Pero si usted ve su vida, pareciera que fue olvidado, porque una vez que fue vendido y maltratado y esclavizado, hermano, su vida fue de mal en peor, al punto que fue considerado un violador y fue encarcelado. Así que pasó lo peor. Y cualquiera que tuviera fe en Dios podía desanimarse y decir, Dios se olvidó de mí. Pero Jesús, ¿qué dice? Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni aun uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios nunca nos olvida, sin importar lo que nosotros hagamos. Me dice amén. Amén. Sin importar lo que otras personas nos hagan, no importa. Nuestro valor delante de Dios es grande. Diga conmigo, yo valgo ante los ojos de Dios. Yo valgo ante los ojos. Nosotros tenemos un grande valor ante los ojos de Dios. Así que tenemos primero que tener cuidado de la mala influencia del pecado, de la hipocresía y todo aquello que nos pueda contaminar. Segundo, Jesús nos habla de que tenemos que ser fieles a Él, porque aunque nos amenacen, tenemos que ser fieles hasta la muerte. Tercer lugar, nos habla de la importancia de reconocer cuál es nuestro valor, sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que nos haga la gente. Tenemos un grande valor ante los ojos de Dios. Y tercero, el Señor en el próximo versículo dice, voy a continuar, dice, pues aún no los cabellos de vuestra cabeza todos están contados. No temáis pues más valéis ustedes que muchos pajarillos. Luego dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, negar a Jesús significa pecar, significa hacer lo malo. Dice, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando los trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades del gobierno, no se preocupen de cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que debáis de hacer o decir. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a ayudar ¿a qué? A testificar. Así que propiamente en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor comienza hablándonos primero de cuidar nuestra vida en una integridad espiritual, cuidándonos de toda mala influencia, aún de aquellos que están cerca de nosotros en la congregación. Segundo, nos habla de mantenernos fieles hasta la muerte. Segundo, a reconocer nuestro valor. Y en cuarto punto nos dice que tenemos que ser valientes para testificar del reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo esto, hermano, es lo que nos dice la palabra en coherencia con lo que Él quiere hablarnos. Este es el contexto de algo más profundo. Él nos está preparando para recibir un mensaje y nos está diciendo condiciones de los creyentes que son verdaderos discípulos. Tienen que cuidar su integridad espiritual, apartándose y conociendo la amenaza de la hipocresía. Tienen que reconocer que necesitan ser fieles a Dios hasta la muerte. Tercer punto, que debemos reconocer nuestro valor ante los ojos de Dios. Y quinto punto, que tenemos que ser valientes para testificar acerca del Evangelio. Y luego entonces, hermano, en el versículo 13,
Ya habiendo oído toda esta exhortación, el Señor nos va a dar algo mucho más profundo. El versículo 13 comienza diciendo: le dijo uno de la multitud. Jesús estaba enseñando y alguien interrumpe y dice: maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Hermano, esta interrupción es una demanda. Todo comienza con una demanda. Este hombre llama a Jesús maestro, pero dice que estaba dentro de la multitud. ¿Qué tiene que ver este problema de herencia con lo que Jesús está hablando? A ver, digan, ¿tiene algo que ver? Absolutamente nada. Este hombre estaba allí para oír a Jesús, supuestamente, pero en su corazón estaba interesado en que Jesús le ayudara. Dice: maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Quizás su hermano estaba al lado. Y su hermano había, digamos, decidido no darle la parte de la herencia que le pertenecía. ¿Cuáles eran las razones? Usted ni yo lo sabemos. Pero había un litigio entre estos dos hermanos y estaban allí con Jesús. Y él le dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hermano, usted y yo tenemos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en muchas partes. Pero queremos que Dios lo resuelva todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Cristo puede ayudarnos en cualquier cosa? Amén. Diga amén, hermano. Pero sin embargo, nosotros involucramos a Dios en todo. Queremos que Dios nos ayude en todo. En nuestra economía, que nos ayude con nuestros problemas familiares, en el matrimonio, en los problemas del trabajo, en nuestros proyectos. Queremos que Dios nos bendiga en todo, que todo nos salga bien y que Dios sea responsable de que eso se lleve a cabo. O sea, nosotros a veces no nos damos cuenta que con nuestras peticiones y con nuestras demandas siempre queremos que Dios haga todo por nosotros. Pero cuando nosotros hacemos algo por Él, cuando nosotros cumplimos los mandamientos, cuando nosotros nos involucramos con Dios, al punto de que realmente Él tenga parte en nuestra vida. Aquí tenemos que ver una cosa, hermano. Dios es el Rey y nosotros los siervos. Él es el que debe recibir la honra. Pero nosotros le ponemos a Él a trabajar para nosotros. ¿Me dice amén? Amén. Y yo quiero que lo entiendan. Nosotros queremos que Dios en nuestras oraciones sea la solución de todos nuestros problemas. Y más allá de eso, queremos que Dios nos sirva a nosotros. Eso pasa todo el tiempo. Y aun cuando Dios nos complace en nuestras peticiones, no somos lo suficientemente agradecidos con Dios. ¿Me puede decir amén a eso? Amén. En otras palabras, nosotros somos una multitud de creyentes ingratos. Empiezo por mí, pero le transmito el sentir que tengo cuando leo esta escritura. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque debemos rectificar nuestros caminos. Necesitamos honrar más a Dios. Debemos alabarle más. Y debemos ser siervos de Dios. Involucrarnos con su obra. Esta semana para mí es una semana maravillosa en el sentido que comencé a trabajar, gracias a Dios. Y he podido, todos los días, he podido predicarle a personas diferentes. Y me he encontrado con personas que creen en Dios. Personas que han sido ministros dentro de la iglesia, no a la altura de pastor, pero han servido predicando, que han servido, y me ha asombrado, hermano. Personas que le digo: bueno, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Está yendo a la iglesia? Me dicen: no, solo estoy trabajando, leo en casa, hago esto, lo otro. Pero no están involucrados, están decepcionados. O sea, todo esto que le estoy predicando tenía que ver con esas vidas. Y yo le digo, a veces no tenemos un ambiente favorable, pero necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar medidas. Aquí encontramos una persona que le hace una demanda al Señor Jesús. Señor, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Había un conflicto familiar. Había un problema de riquezas que no estaban justamente repartidas. Y este hombre, supuestamente la víctima, no sabemos todo el contexto de su situación, no encontramos ningún elemento, le exige al Señor: maestro,
dile, como que el Señor tiene la autoridad, ¿verdad? Como que el Señor puede resolver ese problema. Le dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, estaba demandándole al Señor, interviene en mi problema, interviene en mi familia, haz que las cosas sucedan. Nosotros tenemos esa ansiedad en nuestra vida. Queremos que Dios intervenga de manera poderosa. Queremos que Dios imparta justicia en nuestro vivir. Pero vamos a ver la respuesta de Cristo, que es lo que a veces choca con esta manera en que se enseña en la iglesia de que Dios incondicionalmente va a intervenir, que Dios incondicionalmente nos va a amar, que Dios incondicionalmente va a resolver nuestros problemas. Ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Como esta propaganda que hay del mensaje de un evangelio de prosperidad. Ven y Dios te va a prosperar 100 veces lo que tú des. Dona aquí al ministerio. Usted verá cómo Dios te va a dar 100 veces lo que tú diste. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. O sea, todo con Dios es prosperidad, todo sale bien. Ahora vamos a ver la respuesta que da Jesús a este hombre que le está pidiendo supuestamente justicia. Dice, mas Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor de herencias? ¿Qué haría usted si esto pasara aún dentro de la iglesia? Dígame, ¿estaría usted dispuesto a aceptar esa respuesta? Usted va al pastor y le dice, hermano, mira, este hermano me ha hecho este asunto. Y le dice, pero hermano, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Quién me ha puesto a mí para esta situación? Ahora, yo solamente lo quiero enfatizar en virtud de lo que dijo Jesús. Porque el Señor Jesús no solamente es el Maestro. Él es Dios Todopoderoso. Él podía resolver este problema. ¿Cuánto creen que Jesús podía resolver este problema? Ahora, usted y yo no sabemos cuáles eran las circunstancias de por qué el hermano no le estaba dando la mitad de la herencia. No lo sabemos. Porque aquí dice que parte conmigo la herencia. No sabemos qué es lo que ha pasado. Acuérdense de la parábola de aquellos dos hijos que uno pidió parte de la herencia para los dos, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué está pasando aquí. Pero el Señor le da una respuesta importante y clara. Le dice, ¿quién, hombre? Y fíjense cómo le llama, hombre. No le dice amigo, no le dice discípulo, no le dice siervo, no le dice nada de eso. Le dice hombre. Hombre, ¿quién me ha puesto por juez y partidor de herencias? Yo le voy a dar solamente este elemento. Y la semana que viene, Dios mediante, o cuando vuelva a predicarles en el nombre del Señor Jesús, le voy a dar la parte fundamental de este mensaje que tiene que ver con esta demanda. El Señor Jesucristo, cuando dijo estas palabras, me recordó, ¿verdad?, a lo que le pasó a Moisés cuando, siendo vengador de Dios, vino a salvar a aquel judío, ¿verdad?, aquel israelita, aquel hebreo que estaba siendo maltratado por un hermano. Él primeramente mató al egipcio, vengando al esclavo hebreo. Y cuando quiso poner en paz a aquellos dos hermanos que se estaban peleando por alguna razón, que la Biblia tampoco lo aclara, uno, el malo, la persona que estaba actuando mal, que estaba abusando de su hermano, le dice, ¿quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Acaso me vas a matar como hiciste con el egipcio? O sea, son las mismas palabras. Y yo le pregunto, voy a dejarle con esta idea. ¿Es Jesús el juez de su vida? Amén. Usted le ha pedido a Jesucristo, sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador, sé mi pastor, sé mi maestro, sé mi profeta. ¿Usted le ha pedido eso a Jesús? ¿Es realmente Jesús el Señor de su vida? Porque, hermano, nosotros queremos que Dios actúe de esa manera, como Rey, como Dios, como Salvador, como restaurador, como consolador, como pastor, como todas esas cosas que Él es. Pero nosotros vivimos una vida completa